Iglesia pecadora, nos escandalizamos de sus pecados, etc. Garrigou Lagrange tuvo la libertad profética de decir lo siguiente: la Iglesia es intolerante en los principios porque cree, pero es tolerante en la práctica porque ama. Los enemigos de la Iglesia son tolerantes en los principios porque no creen, pero son intolerantes en la práctica porque no aman. Por eso amamos a nuestra Iglesia santa y pecadora, y al mismo tiempo nos sentimos corresponsables de que en nuestra llamada a la santidad también está comprometida la santidad de la Iglesia. Y por ir concluyendo, en ese libro al que he hecho referencia, Creo pero aumenta mi fe, me preguntaban también sobre cuál es el diagnóstico, ¿no?, que podemos hacer sobre la concepción o sobre la opinión bastante generalizada, negativa, que a veces se tiene sobre la Iglesia. Vamos a ser claros, si saliésemos a la calle, hiciésemos ahora mismo una encuesta en nuestro entorno, ¿qué opina usted de la Iglesia? Vamos a ser sinceros, creo que la mayoría de las respuestas serían negativas, o por lo menos en un tanto por ciento alto. Y a la hora de hacer un diagnóstico sobre eso, existen dos, yo diría, errores contrapuestos, dos diagnósticos, en mi opinión, equivocados, de signo contrario. Algunos, de una tendencia, pues digamos, progresista, izquierdista, suelen decir que el motivo de que exista esa concepción negativa sobre la Iglesia es porque la Iglesia ha estado aliada con los poderes, con los poderosos, y que entonces ahora la Iglesia paga la factura de haber tenido esa complicidad con los poderosos de este mundo, y que si la Iglesia estuviese comprometida con los pobres, etc., algunos hacen ese discurso. Obviamente, siempre que se dice algo hay una parte de verdad, pero vamos a ser claros, no creo que ese diagnóstico sea muy certero. La prueba es que a veces en los lugares donde la Iglesia ha estado más comprometida con los pobres y con el pueblo de Dios, a veces es allí donde hay más secularización y más alejamiento de Dios. Eso lo podemos comprobar también en nuestra diócesis. Lugares en los que la Iglesia ha tenido un compromiso muy grande con los trabajadores, un compromiso corporativo, ha inspirado con su doctrina social una justicia social muy grande en las cooperativas, etcétera, y luego resulta que aunque el pueblo haya visto un modelo de Iglesia muy comprometida socialmente, luego está muy alejada de la fe. Luego no debe de ser ese únicamente el elemento que explique la secularización y el alejamiento de la Iglesia. Y por el lado contrario, hay otras personas, pues de un perfil, digamos, conservador o de derechas, o como queramos decirlo, que juzgan, explican esa concepción negativa de la Iglesia, la explican pues porque la Iglesia es atacada por los medios de comunicación, y fruto del ataque nosotros tenemos una mala fama que es absolutamente injusta que, bueno, pues nosotros debiéramos de responder frente a ella, etcétera. Es como una especie de conspiración que se tiene contra la Iglesia y yo creo que frente a estas dos explicaciones parciales y reduccionistas, nuestro querido Benedicto XVI, auténtico profeta y un hombre libre donde los haya, ha insistido y ha repetido que el principal enemigo no lo tenemos fuera. El principal enemigo lo tenemos dentro, y es la secularización interna. Lo peor no es la secularización fuera de la Iglesia, lo peor es que nosotros nos secularicemos. Y cuando digo nosotros es todos, el pueblo de Dios, sin que esté nadie fuera de ese nosotros, ni el que habla tampoco. El mayor reto al que tenemos que hacer frente es nuestra secularización, el que nosotros hayamos asumido los criterios del mundo, el que pensemos no como el Evangelio, sino como el mundo.
Ese es nuestro mayor reto, la conversión interior. Solamente convirtiéndonos, solamente con una conversión profunda, la Iglesia, con muchas conversiones profundas, la Iglesia podrá mostrar el rostro de Cristo y ser el sacramento de salvación que está llamada a ser.